Bien, Natalie es tecnóloga ecografista de AGR, posee 13 años de experiencia clínica. Ella es especialista en ecografía mamaria, además de ecografía general y musculoesquelético. Posee 9 años de experiencia docente, es diplomado en mamografía en la Universidad de Chile, en imágenes mamarias en LANS, es diplomado en ecografía Doppler de la Universidad del Desarrollo y también ha finalizado su diplomado de patología mamaria en la Universidad del Desarrollo. Natalie es docente de nuestra Escuela de Ultrasonido de Chile, es responsable también de las formaciones teóricas de nuestras tecnólogas de ecografía mamaria y es nuestra coordinadora del capítulo de calidad de ecografía mamaria en asesoría y gestión radiológica AGR. Dejo con ustedes a Natalie Tejos y su tema correlación mamografía, ecografía mamaria y resonancia magnética. Hola a todos, ¿cómo están? Ya compartí pantalla, se ve, ¿cierto? ¿Me confirma, Sí. Cristian? Sí, se ve. Eh, Como Cristian ya me presentó, bueno, mi nombre es Natalie Tejo, yo soy tecnólogo médico de ecografía y todas esas cosas que dijo el Cristian también. Y hoy día les voy a hablar de evaluación mamográfica y correlación entre mamografía, eco y resonancia. Em, Primero quiero partir proponiéndoles una forma de evaluar sistemáticamente una mamografía. ¿Qué quiere decir que sea sistemáticamente? Que nosotros vamos a seguir ciertos pasos, idealmente siempre, para crear un hábito. Y así cada vez se nos va a hacer más rutinario, se nos va a hacer más simple y se nos va a agotar los tiempos en que nosotros nos demoramos en evaluar una mamografía y lo vamos a hacer bien. Primero, saber que una mamografía cuenta de dos proyecciones que son habituales, que son las proyecciones estándares, que tienen la proyección craneocaudal y la proyección mediolateral oblicua. La proyección craneocaudal es la que toman con el mamógrafo en 0 grados y la paciente se ubica de pie frente al equipo y se comprime en dirección craneocaudal, de ahí su nombre. Y cuando obtenemos la imagen, obtenemos una imagen como esta, donde se incluye, idealmente se incluye la mayor cantidad de tejido mamario. El pezón idealmente se tiene que ver de perfil. También tenemos que ver idealmente la grasa retromamaria, tanto lateral como medial. Y idealmente también ambas craneocaudales deberían ser simétricas. Mientras que la proyección mediolateral oblicua se toma con el equipo angulado en 45 grados o según la inclinación que tenga el músculo pectoral de cada paciente. Es la proyección que es más útil de todas de las proyecciones de la mamografía porque muestra la mayor cantidad de tejido mamario desde la región axilar hasta el pliegue inframamario. Acá también el peso lo tenemos que ver de perfil y el músculo pectoral lo tenemos que ver idealmente hasta más abajo del eje del pezón, que es esta línea imaginaria que nosotros podemos trazar entre el pezón y el músculo pectoral perpendicularmente. Y el pliegue inframamario idealmente se tiene que ver abierto. Ahora, idealmente antes de que nosotros evaluemos una mamografía eh, de screening, por ejemplo, que es la que nos llegan todos los días, ojalá viéramos siempre el historial clínico de la paciente. ¿Por qué? Porque nosotros podemos encontrar alguna lesión que tenga que ver con el historial de la paciente, como una distorsión que podría estar asociada a una cicatriz de una operación de la paciente. Por eso que es necesario que ojalá nosotros sepamos antes si es que la paciente tiene algún antecedente importante que tengamos que ver. Y una de las formas que podríamos hacer es revisar las encuestas anteriores de exámenes que tengamos en sistema. Y, por ejemplo, la encuesta de mamografía que llenan las chicas en el sistema, donde la mayoría de las chicas de mamografía colocan si la paciente tiene antecedentes familiares de cáncer de mama, si tienen hijos, si toman hormonas, si han tenido alguna operación, dónde están las cicatrices y todo lo que sea relevante. Luego de eso vamos a ir a evaluar la mamografía y uno de los órdenes que yo les propongo, que no necesariamente lo tienen que hacer así, pero es una propuesta,
es primero evaluar las imágenes en espejo, es decir, que colocamos la craneocaudal una frente de la otra y la mediolateral oblicua una frente de la otra. Y vamos evaluando por parte. Es decir, por ejemplo, en la craneocaudal podemos evaluar la zona externa primero, luego la medial y la zona interna. Y también en las oblicuas podemos evaluar primero quizás la zona superior, luego la parte medial y luego la inferior. ¿Y qué buscamos aquí? Principalmente asimetrías, zonas asimétricas entre una mama y la otra. Luego les propongo ir revisando una por una las proyecciones. Y acá cuando revisamos una por una las proyecciones, idealmente tenemos que buscar si es que vemos nódulos, si es que vemos algunas microcalcificaciones o calcificaciones gruesas, si es que vemos alguna distorsión, también tenemos que fijarnos en cómo está la piel, cómo se ve el pezón, cómo se ve el tejido graso anterior o superficial, cómo se ve la grasa retromamaria, cómo se ve la axila, si es que hay adenopatías, todas esas cosas. Luego que utilicemos lentes de aumento, o sea, hacer zoom. Ahora es bastante fácil con todo lo que nos permite la tecnología. Podemos aumentar la pantalla y ver si es que encontramos microversificaciones pequeñas, ¿cierto? Si es que podemos ver distorsiones sutiles o algún nodulito que sea pequeño que no lo hayamos visto anteriormente en las otras proyecciones. Y también comparar con exámenes anteriores. ¿Para qué? Para ver si es que hubiese alguna lesión que hubiese aparecido con el tiempo. También si es que hubiese alguna lesión que hubiese aumentado tanto de tamaño o como de densidad con el tiempo. Y también fijarnos en ciertas zonas que deberíamos hacerle énfasis, como es la línea que está paralela al músculo pectoral, en los cuadrantes internos o mediales, en el espacio retromamario, en la región retroareolar y en el pliegue inframamario. También es necesario que nosotros conozcamos los patrones de densidad mamaria que se clasifican en ACRA, ACRB, ACRC y ACRD, dependiendo de la densidad que tenga el parénquima mamario, donde la CRA es una mama que es predominantemente adiposa, una CRB es una mama que tiene tejido fibroglandular disperso, una CRC es una mama que tiene áreas de fibra glandular mayor a la CRB, cerca del 75%, y una ACRD es una mama predominantemente densa. Y lo más importante de eso es que quiero que ustedes sepan que una lesión es mucho más fácil evaluarla en una mamografía con un ACR más adiposo y se nos va complicando mucho más en los ACRs que son una mama que tienen un patrón más denso, donde ya casi no se ven. Y por lo tanto, en estos casos de ACRC o ACRD, requiere un estudio complementario como la ecografía mamaria. Ahora, digamos que nosotros en las proyecciones habituales de la mamografía encontramos una lesión y queremos saber si la lesión es real. Podemos optar a algunos complementos mamográficos para saber si esa lesión es real o no, como la compresión focalizada. La compresión focalizada básicamente consiste en comprimir con un compresor más pequeño la zona de interés y eso nos va a permitir que nosotros evaluemos eh, la lesión que queremos y ver los bordes con mayor nitidez y que se disperse el resto de los tejidos para que nosotros logremos evaluar mucho mejor. La proyección lateral estricta a mí me gusta bastante, especialmente en esas lesiones que se ven en la proyección oblicua y que no se ven en la craneocaudal, porque generalmente la proyección oblicua, como incluye gran parte del músculo pectoral, muchas veces no nos permite comprimir tan bien. Entonces, agregando una proyección lateral, muchas veces ese tejido se podría disipar y podríamos saber si la lesión es real o no. Y también nos sirve mucho mejor para localizar la lesión, para saber si está superior, tercio medio o inferior. En cuanto a la magnificación, como su nombre lo dice, es para aumentar el tamaño de lesiones chiquititas como las microcalcificaciones. Y se consigue aumentando la distancia que hay entre la lesión
y la placa, y así conseguimos aumentar el tamaño de las microcalcificaciones y poder verlas, poder evaluar su morfología y cómo están agrupadas, etcétera. La proyección de rotación externa e interna a mí me gusta bastante, especialmente para ver lesiones que se vean en la proyección craneocaudal y que no sean visibles en la oblicua, por ejemplo. Entonces, generalmente, si nosotros comprimimos en la misma ubicación que tomamos la craneocaudal, es probable que la lesión se siga viendo o se siga viendo muy similar. Mientras que si nosotros rotamos, puede ser que si la lesión es real, se va a mantener tanto la proyección, rotación externa o interna, mientras que si es un tejido que es superpuesto, lo más probable es que se va a disipar en una de las rotaciones. Entonces, ya dijimos que encontramos una lesión, ¿cierto? Ahora que tuvimos todas estas imágenes complementarias, dijimos que es real y ahora tenemos que decir qué es. Si puede ser un nódulo, pueden ser microcalcificaciones, pueden ser distorsiones o pueden ser asimetrías. Si es que es un nódulo, tenemos que saber si el nódulo es de forma redonda, ovalada o de forma irregular, si tiene bordes circunscritos o no circunscritos, y si es no circunscritos, si pueden ser bordes oscurecidos, microlobulados, indistintos o espiculados, y la densidad que tiene el nódulo, si es hipodenso con respecto al tejido fibroglandular, si es isodenso, si es hiperdenso o es de densidad grasa. Ahora, si encontramos microcalcificaciones, tenemos que definir también si es que son típicamente benignas o son más bien sospechosas. Entre las típicamente benignas que generalmente podemos ver son las cutáneas, que tienen un centro radiolúcido, las de sutura que vemos cada vez más, cada vez menos, porque son esas que quedaban de los hilos de suturas de operaciones antiguas de las pacientes. Las vasculares, que son por la teromatosis que ocurre en las arterias de la mama. Las de necrosis grasa, que generalmente se ven con centro de densidad grasa y alrededor calcificadas como en cáscara de huevo. Y los fibroadenomas, que cuando involucionan tienen esta característica, que tienden a calcificarse con una forma muy similar a las cabritas de maíz, a las palomitas de maíz. Mientras que las microcalcificaciones, que son más bien sospechosas, encontramos las amorfas, que antes las denominaban en polvo, y son estas que son tan pequeñitas, tan chiquititas, que muchas veces no podemos saber ni qué forma tienen ni cuántas son. Luego en tamaño las siguen las finas pleomorfas, que son un poquito más grandes que las amorfas y pueden tener un tamaño un poquito más grande y formas distintas. Luego vienen las groseras heterogéneas, que son un poco más grandes que las finas pleomorfas, que pueden también tener distintas formas, distintos tamaños. Y las lineales finas o lineales finas ramificadas, que son estas que se encuentran en los ductos, que generalmente las podemos ver con forma lineal y muchas veces formando letras del abecedario, y que dependiendo de cómo estén ubicadas pueden ser más sospechosas, aunque son siempre sospechosas. Ahora, con respecto a la distribución de las microcalcificaciones, se considera que la distribución difusa y regional generalmente se asocian a microcalcificaciones benignas, mientras que las agrupadas, si son más de 5 en un centímetro, las lineales que siguen un conducto, y las segmentarias, que también están en relación a un conducto, y sus ramificaciones generalmente tienden a ser más sospechosas y son las que debemos estudiar más. Ahora, también podemos ver distorsiones de la arquitectura, que básicamente es que el parénquima de la mamografía se ve distorsionado en una zona, pero no asociado a un nódulo, sino que básicamente son como ramificaciones que aparecen desde un punto central, ¿ya? Y es súper importante que nosotros tengamos claro los antecedentes de la paciente, porque una distorsión podría estar asociada a una cicatriz de una operación de la paciente. También podemos encontrar asimetrías, que dependiendo de los espacios que ocupen en la mama,
es su nombre que obtienen. Por ejemplo, una simetría focal es la que tiene un tamaño menor a un cuadrante. Una simetría global es aquella que ocupa más de un cuadrante, incluso podría ocupar toda la mama y generalmente son lesiones benignas. Y la simetría en desarrollo es aquella que puede ir aumentando de tamaño o de densidad con respecto a los exámenes anteriores y generalmente está asociada a mayor malignidad. También hay hallazgos que podemos encontrar que son asociados, por ejemplo, la retracción de la piel, la retracción del pezón, el engrosamiento de la piel y adenopatías axilares y varios otros hallazgos que podrían ser relevantes ante una mamografía. Ahora ya dijimos que la lesión es real, ya vamos a saber qué es y tenemos que saber dónde está ubicada en la mamografía, ¿cierto? Bueno, sí, eh, hacemos una línea imaginaria entre el pezón y el músculo pectoral. La proyección mediolateral oblicua nos permite dividir la mama en superior e inferior, mientras que la craneocaudal nos permite dividir la mama en externo e interno. Y entonces podríamos ubicar las lesiones por cuadrantes, ¿cierto? Siendo una lesión que podría estar en el cuadrante superior externo o superior interno o inferior externo o inferior externo en las dos mamas o en la región retroareolar. También, dependiendo, la podemos dividir en tercios dependiendo dónde está ubicada la lesión. Si la lesión está ubicada más cerca de la grasa anterior a la mama, la ubicamos en el tercio anterior. Si está ubicada más en el parénquima fibroglandular, sería en el tercio medio. Y sería del tercio posterior en el caso de que estuviera ubicada más cercana a la grasa retromamaria. Vamos a hablar un poquito más de la localización de las lesiones, pero ahora en correlación con mamografía y eco mamario, ¿ya? Entonces ya dijimos que encontramos una lesión en la mamografía y ahora tenemos que correlacionarla con eco mamario. Hay varios factores que tienen que correlacionarse cuando nosotros hablamos de correlación entre mamo y eco. Primero, el tamaño de la lesión. El tamaño de la lesión en eco mamaria tiene que coincidir con el tamaño de la lesión que vimos en mamografía. Pero puede pasar que la lesión en mamografía, o sea, que la lesión esté rodeada de tejido que es igual de la misma densidad que la lesión en sí y que en mamografía por lo tanto se va a ver más grande de lo que realmente es, ¿ya? Aún así, para tener una mejor correlación de tamaño es importante que nosotros al medir la lesión consideremos la pseudocápsula fibrosa que generalmente envuelve a las lesiones benignas y también consideremos en el tamaño al halo ecogénico que generalmente está alrededor de las lesiones malignas, ¿ya? También la forma tiene que coincidir tanto en mamografía como en ecomamaria. Si en mamografía vemos una lesión que es de forma ovalada, en ecomamaria también tenemos que encontrar una lesión de forma ovalada. Y aquí sí tenemos que considerar algo en la disposición de la lesión que debido a la compresión mamográfica donde nosotros traccionamos la mama y la comprimimos, generalmente la lesión va a estar orientada perpendicular a la pared torácica, mientras que la compresión ecográfica, las mamas se comprimen y como está la paciente en decúbito supino, generalmente la lesión va a quedar orientada paralela a la pared torácica. Aún así, la forma tiene que coincidir, ¿ya? Ahora, también con respecto a la localización, la distancia al pezón también tiene que coincidir entre la mamografía y la ecomamaria, pero tenemos que considerar obviamente que con la compresión ecográfica generalmente se comprimen algunos tejidos, especialmente los planos grasos, que son más blandos.
Entonces, muchas veces la lesión, la distancia de la lesión al pezón se va a ver disminuida en la ecografía con respecto a la mamografía. También la lesión, si está en el tercio anterior en la mamografía, en la eco mamaria va a estar ubicada generalmente cercano a la fascia anterior. Y aquí me he dado cuenta que nosotros cometemos algunos errores porque nosotros en la eco hablamos de tercio anterior y decimos tercio anterior cuando la lesión está cercano al pezón. Y no necesariamente quiero que lo piensen así, quiero que lo cambien un poquito el switch y que digan cuando una lesión está en el tercio anterior de la mamografía, yo lo voy a ir a buscar en la fascia anterior. Eso quiere decir que lo voy a ir a buscar cerca de la piel y voy a colocar los focos en la región cercana de la piel. La frecuencia la voy a colocar alta para yo encontrar la lesión más fácilmente. Mientras que si la lesión está en mamografía en el tercio posterior, yo en la eco la voy a ir a buscar y la voy a encontrar en la fascia posterior. Eso quiere decir que probablemente, como les dije que el tejido graso se comprime en la eco, es súper probable que la vamos a ver pegada al músculo pectoral. Pero no necesariamente esta lesión tiene que estar, cuando nosotros ubicamos en la eco, no tenemos que necesariamente ir a buscarla en el tercio posterior, que es lo que nosotros conocemos en la eco, que es lo que es alejarnos del pezón. No necesariamente, porque puede ser que la lesión esté a 2 centímetros del pezón, pero ubicada pegada al músculo pectoral, y entonces sí coincide la lesión con lo que estamos viendo en la mamografía. Cuando la lesión en la mamografía está en la región medial o en la región del parénquima mamario, en la eco también va a estar en la región de del parénquima mamario. Ya, entonces para ir a buscar estas lesiones, tengo que colocar mis focos en esa zona e ir a buscar dirigido. Con respecto a la localización, dijimos que teníamos dos proyecciones que nosotros revisamos, ¿cierto? Que de la craneocaudal y la media lateral oblicua. Y gracias a eso nosotros buscamos la lesión y la localizamos en eco. Pero tenemos un problema con la localización, que es la angulación que tiene la proyección mediolateral oblicua. Acá vemos una imagen de una mama que está siendo tomada una mamografía y que tiene dos lesiones, una azul que está ubicada, si ustedes ven acá, en el cuadrante súpero interno de la mama y una roja que está ubicada en el cuadrante ínfero externo de la mama. Cuando nosotros tomamos la craneocaudal, la lesión que está interna se va a ver interna y la lesión que está externa se va a ver externa. Pero si vemos la proyección oblicua, el haz de rayos X nos cambia la ubicación de la lesión y vemos que la lesión que estaba en el súpero interno, el rayo la dejó por abajo de la línea del pezón y nosotros la vamos a ver más inferior, mientras que la lesión que estaba en el ínfero externo, el rayo la dejó por arriba de la línea del pezón y nosotros la vamos a ver hacia superior. ¿Ya? Entonces, algo que quiero que sepan es que las lesiones realmente, las lesiones que están hacia externo de la mama, en la craneocaudal, realmente están más abajo de las que las vemos en la proyección oblicua. Si tuviésemos una proyección lateral, sería perfecto como para poder localizarla, pero generalmente no la tenemos y podríamos ocupar este tipo de triangulación, ¿cierto? Y las lesiones que están hacia interno de la mama, en realidad van a estar realmente más arriba de lo que la vemos en la proyección oblicua. Esto también les sirve a las colegas de mamografía, especialmente cuando tienen que tomar eh, las magnificaciones, porque ellas cuando toman la magnificación, la proyección que ocupan es la cráneo caudal y la lateral, no la medio lateral oblicua. Entonces,
Si buscan exactamente dónde está la microcalcificaciones en la proyección oblicua, probablemente no las van a encontrar ahí. Y entonces les quiero decir que también si es que las microcalcificaciones están externas, en la medio lateral la busquen más abajo, mientras que si están internas, la busquen más arriba de lo que lo vieron en la proyección oblicua. Ahora, ¿qué tan abajo y qué tan arriba tengo que ir a buscar una lesión? Esto va a depender de a cuánta distancia estén del pezón. Mientras más alejado del pezón, más va a provocar esta diferencia, más va a subir una lesión interna, más va a bajar una lesión externa. Y aquí les traigo algunos ejemplos, y esta es la manera en que lo hago yo, y que generalmente me funciona cuando hago una localización de una lesión. Esta lesión que está en el tercio anterior de la mama, está ubicada en el cuadrante superexterno. Si lo, ¿Cómo se llama? Si yo la quiero encontrar en la eco, lo más probable es que esta lesión, como está muy cerca del pezón, no se va a movilizar mucho. Entonces la voy a ir a buscar y lo más probable es que la voy a encontrar en el mismo cuadrante superexterno. Voy a poner mis focos bien superficiales para encontrarla porque va a estar pegadita a la piel y cerquita del pezón. eh, y la voy a encontrar en esa zona. Ahora, si la lesión ahora está también en el cuadrante superexterno, pero está en el tercio medio de la mama en mamografía, yo generalmente la busco una hora más abajo cuando está hacia externo, ¿cierto? Porque como les dije, las lesiones que están hacia externo bajan. Una hora más abajo, eso quiere decir que lo más probable es que la voy a encontrar en la unión de los cuadrantes externos. Voy a colocar mis focos en la región del parénquima mamario, y ahí lo más probable es que la voy a encontrar. Entonces, hora 9 de la mama, lo más probable es que va a estar la lesión en la zona del parénquima mamario. Y la lesión ahora está en el tercio posterior. Lo que yo hago generalmente es bajarlo aproximadamente 2 horas y lo más probable es que la voy a encontrar en el cuadrante inferoexterno, cerca de la hora 8, pegada al músculo pectoral, bien pegadita al músculo pectoral y por lo tanto no necesariamente tiene que estar eh, en la hora 8 alejada del pezón, sino que sí o sí la voy a encontrar pegada al músculo pectoral. Eso quiere decir que podría estar en la hora 8 a 2 centímetros del pezón, que es esa distancia que nosotros tomamos al ojo desde el pezón y mirando como en la piel, pero que no es la distancia del pezón real, porque nosotros ojalá para medir la distancia al pezón cuando nosotros encontremos una lesión en eco, ojalá trazáramos una distancia desde la lesión al pezón. Y esa es la distancia al pezón real. Y esa es la que la que nos va a coincidir mucho más con la mamografía, no tanto como la distancia al pezón que nosotros hacemos al ojo con la piel. Entonces, quiero que se queden un poco con eso, que cuando están en el tercio posterior en la mamografía, en la eco van a estar en la fascia posterior, o sea, pegado al músculo, y se van a movilizar si están externos aproximadamente 2 horas más abajo de lo que vimos en la mamografía. Ahora, lo mismo, pero ahora en los cuadrantes internos. Esta lesión está en el cuadrante inferinterno, perdón, en la mama izquierda, y lo más probable es que en la eco también la voy a encontrar en el cuadrante inferinterno, cerca del pezón, en la fascia anterior pegada a la piel. Mientras que cuando está también inferinterno, pero ahora en el tercio medio, lo más probable es que esta va a subir aproximadamente una hora y podría estar ubicada en la unión de los cuadrantes internos. Tengo que colocar los focos ubicados en la región del parénquima mamario y ahí voy a encontrar la lesión y ajustar la frecuencia y la ganancia para encontrar la lesión en esa zona. Mientras cuando está en el tercio posterior, en la eco la voy a encontrar en la fascia posterior pegadita al músculo pectoral. Lo más probable es que
como va a subir 2 horas, lo más probable es que la voy a encontrar en el cuadrante súpero interno, bien pegada al músculo pectoral, eh, y por lo tanto tengo que colocar la frecuencia de tal forma de que se vea bien esa zona. Tengo que colocar los parámetros técnicos como los focos y todo como para evaluar mejor esa zona y buscar dirigido ahí. Las lesiones que están en la unión de los cuadrantes de la craneocaudal van a estar exactamente donde se ven. Eso quiere decir que esta lesión va a estar en la hora 12, en la unión de los cuadrantes superiores de la mama derecha, en la fascia posterior pegada al músculo pectoral. Por lo tanto, tengo que ubicar mis parámetros técnicos para buscarla ahí. Mientras que esta lesión que está en la unión de los cuadrantes inferiores, es decir, en la hora 6, en la mama izquierda, va a estar en la zona del parénquima mamaria, tercio medio, perdón, en la zona del parénquima mamario, y por lo tanto tengo que ubicar los focos en esa zona, en la hora 6. Si me lograron entender bien lo que es la correlación ecomamaria con mamografía, les va a salir un poquito más fácil entender la correlación entre ecomamaria y resonancia magnética, que es la famosa ecografía de Second Look, que ahora la están pidiendo cada vez más. ¿Qué es la ecografía de Second Look? Es la reevaluación en ecografía de los hallazgos detectados en resonancia mamaria, principalmente con el objetivo de una guía de biopsia. Generalmente la piden en esta paciente que es diagnosticada de cáncer de mama y que luego, antes de hacerle algún tratamiento o alguna operación, le hacen una resonancia magnética y encuentran lesiones adicionales que no se habían sido vistas previamente en la ecografía que le habían hecho antes. Entonces es una ecografía dirigida a estas nuevas lesiones y por lo tanto también tenemos que ajustar los parámetros técnicos para poder encontrar esas lesiones. Ahora, ¿por qué se prefiere una biopsia bajo ecografía versus una biopsia bajo resonancia? Una, porque bajo resonancia es un procedimiento más caro, mientras que en eco es más económico. Requiere más tiempo, requiere un equipo y un personal mayor. En resonancia, en eco es una biopsia bastante más rápida. En resonancia requiere contraste endovenoso, mientras que en eco no requiere ni contraste ni radiación. En la resonancia es bastante más incómoda para la mujer, mientras que en eco es más cómodo tanto para la mujer como para la persona que está haciendo la biopsia. Em, en resonancia, las lesiones que son más posteriores y más superficiales puede que sea más difícil de biopsiar, mientras que en eco se puede acceder a la mayoría de las lesiones. En resonancia también tienen que ocupar agujas de mayor calibre y además la eco puede ocupar una guía en tiempo real. Algunas consideraciones que tenemos que tener es con respecto al posicionamiento de la paciente, porque en resonancia la paciente está en decúbito prono, ¿cierto? Y las mamas caen como péndulo en la bobina, ¿cierto? Y por lo tanto los tejidos se expanden. Mientras que en ecografía la paciente va a estar... otra cosa, en resonancia la paciente va a tener los brazos abajo. En ecografía la paciente está decúbito supino, la mama tiende a contraerse sobre la caja torácica y la paciente tiene los brazos hacia arriba detrás de la cabeza muchas veces. Entonces, ¿qué pasa? Que especialmente las estructuras blandas como la grasa, que es la que está mostrada aquí con asterisco, se van a ver más comprimidas en ecografía versus la resonancia magnética, ¿ya? Acá vemos el aplanamiento, lo que yo les contaba del plano graso posterior, vemos la resonancia versus la ecomamaria, donde es bastante la diferencia de grosor de la grasa entre la resonancia y la eco, ¿cierto?
Ahora, con respecto a la localización de la lesión, generalmente nosotros vamos a recibir una resonancia que va a estar informada, ¿cierto? Y que va a decir exactamente dónde está la lesión que tenemos que buscar. Eso quiere decir que lo más probable es que va a decir que se encontró una nueva lesión, no sé, en el cuadrante superexterno, en la hora 10, en el tercio anterior. Y parecido a como nosotros lo hacíamos, como les expliqué en mamografía, cuando dice tercio anterior, en resonancia magnética también se refiere al plano graso subcutáneo o que está cercano a la fascia anterior en la ecografía, ¿ya? Mientras que si está tercio medio, se refiere como al parénquima mamario y en ecografía también la tengo que encontrar a buscar en el parénquima mamario. Y si está posterior, se refiere al plano graso retromamario, que en la eco generalmente lo vamos a ver más comprimido y muchas veces las lesiones las vamos a ver pegadas al músculo pectoral. Entonces, por ejemplo, esta lesión en ecografía second look que la vemos ubicada en el parénquima mamario, pero más cercano a la fascia anterior que está con estas cabecitas de flecha. En la eco mamaria también la tenemos que ir a buscar en esa zona, en el tejido, en el parénquima mamario, y ubicado en cerca de la fascia anterior. Las cortes axiales nos van a permitir también ver si la lesión está hacia externo, en este caso, o más hacia medial, ¿cierto? Y los cortes coronales o sagitales podrían ayudarnos a ver si la lesión está más hacia superior o más hacia inferior. Aunque, como les dije, lo más probable es que todas esas cosas van a aparecer en el informe de la resonancia. Acá vemos una lesión que está en la fascia anterior y por lo tanto los parámetros técnicos que ocuparon para encontrar esa lesión están enfocados en encontrar solo eso, en demostrar solo esa lesión, ¿ya? Porque es una búsqueda dirigida. Yo ajusto, subo la frecuencia, no me importa que tanto que el tejido posterior no se vea tan bien, subo la frecuencia, pongo los focos en la zona para encontrar esa lesión. Vemos esta otra lesión que está ubicada en la zona del parénquima mamario, un poquito más cerca de la fascia posterior. Se nota mejor en esta resonancia con contraste y con sustracción. Y en la eco mamaria también estaba en la zona del parénquima mamario, cercano también a la fascia posterior. Acá también vemos otra lesión que estaba en la zona del parénquima mamario en resonancia y en la eco también estaba en la misma zona. Y acá vemos una lesión que está más ubicada hacia cercano a la fascia posterior, ¿cierto? Y que como les dije, como el plano retromamario tiende a colapsarse, la lesión aquí en ecomamaria se veía pegada al músculo pectoral. En cuanto a la morfología y el tamaño, también deben correlacionarse, pero como dijimos, en la ecomamaria los planos tienden a comprimirse un poco y las lesiones se ven más pequeñas que en la resonancia. Por ejemplo, esta lesión, si bien la forma coincide bastante con la lesión que encontraban en ecografía, la ubicación también de la lesión coincide. El tamaño en resonancia medía cerca de 1,5 centímetros y en ecografía medía cerca de 0,8 centímetros, bastante la diferencia. Podemos también tener algunos puntos de referencia como para que nos ayudemos a buscar una lesión en resonancia, como por ejemplo en este caso el cáncer que ya era conocido de la paciente, que ya lo habían encontrado en ecomamaria y que en la resonancia, cuando le hicieron antes de la operación, vieron que había una segunda lesión que esta estaba ubicada aproximadamente en la hora 1 de la mama y esta estaba en la hora 12. Pero si ustedes ven, el plano es el plano profundo. Entonces, si nosotros sabiendo eso, vamos a ir a buscar dirigidamente en la eco mamaria y ahí la encontraron más bien cercana al plano profundo
y aproximadamente a 5 milímetros de la lesión original ya conocida. Entonces, como le dije, la ecografía de Second Look es una ecografía más bien dirigida y que nosotros tenemos que ir a buscar en el cuadrante exacto donde está la lesión, colocar los parámetros técnicos como para que podamos ver más fácilmente la lesión, es decir, si la lesión está en la fase anterior, nosotros tenemos que subir los focos, tenemos que aumentar la frecuencia y colocar los parámetros técnicos como para que nosotros podamos evaluar mejor esa zona. Mientras que si la lesión está en el tercio medio, ponemos los focos en esa zona, y si está en el plano profundo, colocamos los focos en esa parte. Y eso nos va a permitir encontrar más fácilmente las lesiones tanto en mamografía como en resonancia magnética. También nos podemos ayudar de Doppler o de armónico para poder localizar mejor la lesión. En cuanto a las estadísticas, la ecografía identifica aproximadamente el 60% de las lesiones adicionales detectadas en resonancia magnética. Y es más probable que encontremos en eco una lesión con realce nodular que una que tiene un realce no nodular. Mientras también que es más probable que encontremos en ecografía second look una lesión maligna versus una benigna. Y por lo tanto, si vemos una lesión en ecografía de second look, es más probable que esta lesión sea maligna a que sea benigna. Y es muy baja la probabilidad de que una lesión maligna no sea encontrada en una ecografía de second look. Así que esto espero que les sirva como para tener esperanza de que si en algún momento le llega una ecografía de second look, ustedes digan, ah, ya, yo ya sé aproximadamente cómo hacerlo y dónde buscar. Y bueno, hemos llegado al final de la presentación. Espero que se haya entendido y espero que sea útil para ustedes esta presentación y que lo puedan utilizar ojalá en el día a día cuando hagan sus exámenes de, de mamografía, ecografía o de resonancia magnética. Gracias. Bueno, muchas gracias, Nati, por esta gran presentación. Abrimos el chat para que puedan dejar sus preguntas, cualquier consulta que tengan o acotación respecto a lo expuesto. Y también pueden ir consultando, pueden abrir sus micrófonos y cámaras para ir consultando directamente acerca de estos temas. Yo, aprovechando la ecografía Second Look, quería consultar respecto a estos exámenes. ¿Llegan generalmente externos con exámenes y orden médica específica para esto y requeriría también un nuevo ingreso y un nuevo informe específico de ecografía, ¿no? ¿Verdad? Sí, o sea, a mí lo que me ha llegado generalmente dice ecografía second look, dice la orden. Vienen generalmente, en el caso de los que llegan a Integra Médica, vienen generalmente de la clínica UPA, que allá se toman bastante. Eh, y claro, tenemos que enfocarnos principalmente en ir a buscar la lesión dirigida. Perfecto. Mm. Generalmente personas que deciden hacérselo igual en Integra Médica en vez de la clínica UPA, quizás porque les sale más económico muchas veces. Claro. Em, tenemos, bueno, comentarios, solo comentarios de felicitaciones de Hola, Evelyn, de yo Ivonne. quería hacer una pregunta. Nicole. Hola, ¿cómo Hola, están? Nico. Gracias, Hola. Nati. Muchas Gracias. gracias por la presentación, fue muy buena. A mí igual me han llegado de Second Look y eh, son un desafío porque son lesiones chiquititas. Efectivamente son más pequeñas que lo que aparecen en la resonancia, pero se logran identificar. Yo Exacto. quería hacerte una pregunta, pero de Ujú. mamografía y posicionamiento, que me pasó el otro día. ¿Ya? Que me llegó un caso de una paciente que tenía cáncer de mama. La mamografía estaba súper mal informada porque salía que no tenía hallazgos y tenía obviamente un cáncer. De hecho, tenía el cáncer desde el 2021, pero no se lo habían informado en las mamografías. Y la cosa es que estaba la lesión en la mamografía, en la
proyección medio oblicua lateral estaba en la unión de los cuadrantes inferiores, pero en la cráneo caudal estaba cercano a la unión, pero un poquitito tirada hacia cuadrante interno. Y yo cuando la encontré estaba en hora 6 pero un poquitito más tirada para hora 7. Entonces me quedó como la duda porque no calzaba mucho. La cosa es que, bueno, el doctor me lo informó y después yo discutí el caso con una colega y nos quedamos pensando, fue como, pero es que no coincide con Nico. Y yo, sí, pues no coincide. Ah, y recité a la paciente. Dije, ya no importa que ya esté informada, no sé, le hacemos una adendum. Y sabes qué, busqué por si había otra lesión satélite y no encontré nada. Le puse armónico, la giré, la revisé con el asto y no había otra lesión, entonces igual quedé cachúa porque cuando la lesión en la cráneo caudal se ve en una ubicación, no se modifica su ubicación, no es como en la oblicua. Claro, Entonces ahí quedé en jaque porque yo dije, pucha, ¿será que la proyección la tomaron mal o quizás estaba un poco rotada la cráneo caudal? No lo supe porque en realidad la proyección mamográfica que traía era de otro centro médico y, y la mamografía del 2021 era de otro centro médico, era como de Medicenter y la otra era como de un Red Salud, parece. sí. Entonces, no sé, no Yo sé creo que lo más qué pudo haber probable pasado. es que en ese caso, lo más probable es que te jugó un poquito en contra, que lo más probable es que sí, la colega que tomó la mamografía rotó un poquitito la mama e hizo que la lesión se moviera un poquito más hacia interno, cuando lo más probable es que la lesión estaba a la unión de los inferiores, lo más probable es que estaba ahí Claro, y tú lo hubieses visto como bien central, probablemente tú hubieses dicho, ah, está en la unión de los inferiores y la busco ahí nomás. Pero claro, lo más probable es Oye, que niña, la rotaron un poquitito. Pasa harto en las mamas que son como grandes y adiposas. A veces las chicas al apretar rotan un poquitito la mama y les cuesta un poco y ahí, bueno, nosotros no podemos hacer mucha correlación en esos casos porque nosotros dependemos mucho de que la mamografía esté bien posicionada, mm. que no haya un hola, error. hola Nico, soy Carolina Lascano. Ay, Hola, hola, Caro, Hola, ¿cómo ¿cómo estáis? estás, Natis? Muy bien. En mi experiencia, yo creo que cuando pasan esas cosas que no encuentras bien la ubicación, si la mamá viene de otro lado, pedir a la tecnóloga mamografía que te tome de la mama que quieres ver, una craneocaudal, una oblicua y una lateral de esa mama que quieres visualizar. Y así no despejas las dudas. Yo creo que más que va a haber revisar otra vez la mamografía, o sea, la ecotomografía, deberías haber pedido tal vez un apoyo de los tecnólogos Mamográfico, de Mamo, que estamos ahí claro. para que ustedes puedan visualizar mejor las imágenes y ir específicamente al lugar. O sea, yo creo que eso es como lo más importante, pedirnos a nosotros que realicemos estas imágenes adicionales y las podemos adjuntar a tu examen para que quede todo más correlacionado. Ese es mi aporte. Un besito a todas. Gracias, Sí, Caro. Sí, sí, de hecho lo comentamos con la ya que estábamos comentando el caso y me dijo lo mismo que tú. Pero el tema era complejo porque era una paciente externa y había que pagar de por medio, entonces eso no lo podía gestionar muy bien. Pero lo voy a tener en consideración para un próximo caso. Gracias, chiquillas. al menos bueno, acá en Integra Médica nosotros igual podríamos hacerlo asociando el ingreso a la ecografía mamaria y las Mm, imágenes quedan asociadas a la ecografía mamaria. Obviamente, muchas gracias, Caro, por lo que nos dijiste, porque a veces a nosotros como tecnólogos de eco nos da un poquito de vergüenza pedir muchas compresiones y proyecciones adicionales, porque a veces sentimos que nos quedan mirando como un poquito feo porque están llenas de pega, eh, y como que, pero más encima la paciente ni siquiera está acá, y todas esas cosas. Sí, se agradece mucho el trabajo en equipo y la disposición porque eso es súper importante. Es clave, sobre todo en el tema de las compresiones localizadas.
para descartar las asimetrías que a veces se pueden desarmar y pueden generar recitaciones que son totalmente evitables. Así que en ese sentido súper valioso el aporte que nos hacen. Hablando del mismo tema, Silvana Barriento nos dice que en ese caso podrían marcar la lesión en ecografía y luego tomar una compresión de mamografía poco correlacionada. También se puede hacer con alguna marquita en la mamo y correlacionar ahí realmente cuál podría haber sido, con todo la ayuda ahí de las colegas de mamo también. Em, Tenemos un comentario de Braulio de que en la clínica Bupa tienen pocos cubos de Second Look porque él hace radiólogo presencial, así que por eso nos llega más a nosotros. Ah, Y aquí alguien tenemos, preguntó sí, también. tenemos Es, antes, perdón. Jessica, sí, antes teníamos a Jessica que pregunta si puede pasar que en una mamografía se vea una simetría focal, pero en ecografía no se encuentre nada. Generalmente sí encontramos, o sea, no necesariamente una lesión en sí, pero muchas veces sí podemos encontrar la simetría en ecografía mamaria como una zona de mayor tejido mamario, especialmente si lo comparamos con el contralateral. Entonces puede ser que una simetría, como que no encontremos nada, te refieres a como nada de una lesión, ¿cierto? Puede pasar que no encontremos una lesión, pero que sí la simetría tenga una representación ecográfica con una zona de mayor aumento o sea, con mayor tejido fibroglandular en la zona. Y generalmente yo le pongo esto, o sea, le pongo la imagen y le pongo la zona de la simetría y le pongo que se nota que generalmente igual se ve que hay una mayor densidad en la zona, mayor tejido fibroso, perdón. Si pudiese poner el monito de nuevo de la correlación Momo-Eco para que el último recuerdo ahí de todas agradecieron mucho esa comparación y ese ejercicio de la evaluación de las lesiones. ¿Cuál de Eh, todos? ese el de las angulaciones, Ah, ahí ya. para confirmar el de los cuadrantes internos y externos suben y bajan. María Cecilia Miranda pregunta si hay algún límite de diferencia en el tamaño de las lesiones entre las distintas técnicas, ejemplo, 3 milímetros o algo así. No, no hay un límite, porque igual depende del tejido que lo esté rodeando. O sea, muchas veces en mamografía nos puede pasar que el tejido que rodee la lesión sea un tejido igual de denso que la lesión. Entonces, puede ser que en la mamografía se vea bastante más grande, pero quizás lo que podemos hacer en la eco para que tengamos una mayor correlación es medir, por ejemplo, no sé, un quiste que está rodeado de tejido fibroso y medir el quiste y luego hacer una medición del tejido fibroso que está rodeando al quiste, que ese se va a correlacionar con la mamografía. Va a tener probablemente el mismo tamaño de lo que se ve en la mamografía. Em, Perdón, ¿puedo dar una Adelante. acotación pequeñita? Mira, con respecto a lo que hablaban recién de las asimetrías que se podían ver en mamografía y que después las van a ver a eco y en eco no se ven a veces. Lo que nosotros hacemos, por lo menos en toda lava, si vemos asimetrías, nosotros avisamos a la tecnólogo de eco que vemos esto, que le eche un ojito más acucioso en esa zona, y si no la ven, la volvemos a mamografía y comprimimos la zona que se quiere evaluar. Si son asimetrías, normalmente siempre tenemos que comprimir o mínimo tomar una lateral estricta. Entonces, igual es bueno eso, yo creo que a nosotros nos falta mucho eso que hablamos recién de la comunicación entre nosotros, tecnólogos de Mamo, y ustedes de ECO. Yo creo que eso tenemos que erradicar eso de que, pucha, que les da lata pedirnos igual, aunque estemos llenas de pega, tenemos que pensar que son pacientes, que puede ser que tengan un cáncer de mamas y que es importante dilucidar en ese momento si es una imagen real o no. Entonces, es una tarea igual difícil, pero yo sé que se puede. Tenemos que hacernos el tiempo de alguna manera para poder tomar proyecciones adicionales a los exámenes que realmente se ven cosas feas y tal vez necesitamos solo comprimir para disipar esas dudas. Entonces yo creo que es una tarea para todos, pues tanto tecnólogos de mamo, para ustedes también, de tener una mayor comunicación. Yo sé que a veces cuesta por tanto trabajo que tenemos, a veces los exámenes son de muy poco tiempo, así que es como un desafío para nosotros también eso. Así que eso.
Muchas Gracias, gracias, Carolina. Paito. Esa Hola, es la- ¿puedo molestar? Sí, esa era Obvio. una de las intenciones principales de esta presentación de Natalie también, pues, o sea, hacer este trabajo en conjunto y hacerlo, la importancia, recalcar la importancia del trabajo en equipo entre la mamografía y la eco, porque uno depende del otro y por algo se toman los exámenes juntos, así que solo pueden salir cosas buenas respecto a este trabajo entre ambas partes, así que muy agradecido por la intención. Adelante, ¿quién está hablando? Camila. Yo, acá Cami. Hola, Cami. ¿cómo están? Bien, bien. Primero que todo, quisiera agradecer a Natalie por la invitación abierta que hizo y bueno, y a todos los que estén detrás de esta gran como proyecto, trabajo que han hecho. Yo creo que muchos de los colegas que ya no estamos allá se agradece demasiado que estas cosas se hagan más públicas porque nos permite a todos sacar algún tipo de duda, aportar con algo. Y en base a eso, yo quisiera preguntar a Natalie si le ha tocado alguna vez en relación a lo que es Second Look de resonancia eco, evaluar realces, porque como bien dice Natalie, los nódulos generalmente uno los ve o los logra como delimitar, pero los realces es un tema súper complicado porque al final desde un realce a veces puede aparecer un foco distinto. Entonces quisiera saber si tienen algún tipo de información con respecto a eso, si le ha tocado ver algún caso de second look de realce y no de nódulo como tal. A mí me pasó una vez que, claro, que había habían dos lesiones, una era un realce y la otra era una lesión secundaria a la primaria, y no pude ver la del realce. No la pude encontrar porque la verdad es que era muy pequeñita y no la pude ver. Es súper difícil y en parte, como es parte de la estadística también de la second look, que es probable de que no la veamos, porque ni siquiera se sabe si es que realmente es un nódulo, las lesiones que realzan, las lesiones no nodulares que realzan en resonancia, puede ser que ni siquiera sea un nódulo y que para nosotros las lesiones no masas no necesariamente las vamos a evaluar bien en ecografía mamaria. Pero en ese Entonces, caso las dejas simplemente descritas. O sea, a mí me ha pasado en varias oportunidades que realces realmente, como bien te ha pasado, es muy complicado. Uno que otro realce, yo he podido como pensar qué era y tengo la opción, por supuesto, de verlo con el radiólogo posteriormente y claro, se biopsia y es realmente un realce asociado, por ejemplo, a un cáncer de mama, pero es súper complejo. Yo creo que es un tema que se viene súper como fuerte últimamente, no sé si en todos lados se estará pasando, pero llegan muchos second look de, sobre todo de rezo, y siento yo que de repente uno no, como que duda, será como, yo no sé realmente tanto y por eso no lo estoy viendo, o al contrario, en el fondo es porque la metodología o la forma en que se toma la resonancia, claramente al tener contraste, no nos permite el ultrasonido llegar más allá tampoco. claro, bueno, una vez me acuerdo que un radiólogo también me dijo, no, no era un radiólogo, él era como era un patólogo. Y él dijo en realidad por ejemplo, que si no encontrábamos una lesión chiquitita como para biopsiarla, tampoco era tan terrible porque la paciente igual se iba a ir a un tratamiento de cáncer de mama. Es decir, que lo más probable es que igual la iban a tratar con una quimioterapia. eh, Igual iban, entonces como que ocupó una frase que decía siempre la doctora Dulia, que dijo así como lo mejor es enemigo de lo bueno, porque decía que probablemente una lesión que realzaba en resonancia, que no fuera visible ¿cómo se llama?, en eco mamaria, básicamente estamos como aumentando una enfermedad que quizás no es No tan así, existe, no claro. existe, claro, estuviéramos como aumentándole a la paciente algo que probablemente no es, y como salía bueno ahí estadísticamente, es más probable que las lesiones malignas las que son las que encontramos en la eco, y puede que lo que se nos esté pasando sea algo que no sea maligno y que Sí, realzó sí, te en la entiendo. resonancia. Entonces Perfecto. podría ser que no necesariamente, o sea, que no sea tan terrible que nosotros no encontremos todas las lesiones en De resonancia rezo. que vieron en reso, claro. Ya, Pero obviamente agradecida. tenemos que ir a buscar dirigidamente, tenemos que tratar de poner toda
las herramientas técnicas que nosotros conocemos en encontrar la lesión dirigida. Hola a todos, ¿puedo yo opinar también? Sí, obvio, Gracias, Raulito. gracias, gracias. ¿Cómo estás, Nati? Bien, Hola a tú. todos. Bien también. Mira, respecto a las áreas de no masa en resonancia, yo creo que gran parte de las ecografías de segunda vista que nos llegan a nosotros también en la clínica son por estas áreas de no masa, que son muy difíciles de visualizar en la eco y muchas veces no se detectan. Y yo conversando también con los radiólogos que realizan biopsias y todo, ellos me comentaban de que ahora como el boom es la mamografía contrastada, porque es como homologar un poquitito lo que es la resonancia y también tener otra vía de biopsia en caso de que el área no masa sea como muy, muy sospechosa. Claro, súper. Ujú. Gracias, Raulito. La doctora Dulia parece que quería decir algo. La doctora está por ahí. Se me perdió la doctora. Ahí está. ¿Aló? ¿Ahora sí? Ahora sí. Ya. Perdonen, pero tenía apagado y no podía prender el micrófono y ahora sé que no me veo, así que parece que voy a hablar de memoria. Eh, em, Bien difícil las lesiones en no masa. Como Braulio dijo, hola Braulio, te echamos de menos por acá. La doctora. Como Braulio dijo, claro, hay ahí un recurso que todavía es escaso, que es la mamo con contraste. Y lo que uno se tiene que acordar en ecografía es que tenemos una visión biplanar. Entonces, al faltarnos el tercer plano, que a veces se encuentra en la mamo con tomo, otras veces con contraste, pero muchas más veces se encuentra en la ecografía 3D, que a Chile no ha entrado, yo no sé por qué, no les ha gustado a la gente que compra los equipos, pero es muy buena porque ahí se ve el tercer plano, que es una reconstrucción, que es lo mismo que es la técnica de resonancia, se parece, porque la técnica de resonancia también generalmente hace dos planos y una reconstrucción. Y entonces esta eco 3D son dos planos más una reconstrucción. Ahí se encuentran distorsiones chiquititas, chiquititas y lesiones pequeñas, no masa. Y un truco que se puede hacer cuando en realidad hay insistencia en realizar biopsia en alguna parte, porque de eso depende, porque tal como dijo Nat, eh, la biopsia no es exigible, porque en el fondo hay distintos criterios para biopsiar o no biopsiar segundas y terceras lesiones. A veces cuando los cánceres son extensos y tan cerca del pezón, tú ya sabes ya que la señora va a perder la mama. Entonces, biopsiarlo sería como la perfección. Eh, entonces, a veces cuando es muy insistente, lo que uno puede tratar de hacer es poner la mama lo más parecida posible a la proyección de la resonancia. Entonces, lo más parecida posible a la proyección de resonancia en posición prono es súper incómodo, pero se puede en posición de pie y sujetando la mama por debajo. Y entonces ahí queda más colgando y uno puede por ahí poner el transductor. Y a veces resulta y a veces no, pero eso lo hemos visto algunas veces y así hemos podido demostrar lesiones indemostrables. Eso, Muchas gracias, doctora. no de nada. Bueno, no sé si alguien más tendrá alguna pregunta. La Nati quería preguntar
¿Qué proyección, pero ya la ayudaron ahí en el chat? ¿Qué proyección complementaria le sirve para evaluar lesiones paraesternales en cráneo caudal interno? Y ahí la Silvana le respondió que un SCOTI. Sí. Súper bien. Ahí las colegas de MAMU ayudándose. Muy, muy buena la interacción ahí entre las colegas de MAMU y las de ECO. Ujú. No sé si alguien más tendrá alguna pregunta. No, para que vamos a descansar. Bueno, entonces doy por terminado este webinar. Espero que haya sido de utilidad para todos y que hayan aprendido algo nuevo. Un abrazo a todos. Que estén súper bien. Chao a todos. Gracias por su... Gracias, Nati. Gracias. Gracias, Chao. Nati. Gracias, Doc. Gracias, doctora. Chao. Gracias, Nati, se pasaron. Gracias, gracias, qué rico noches. verlos a todos. Gracias, Caro Lascano. Te haces la lesa, pero también eres ecografista. Ah, sí. Un Bien. poquito nomás. No soy una máster como las que están aquí. Algo Ecografista sé, algo sé, infiltrada. algo sé. Sabes Un harto. besito, un besito. Listo. Muchas gracias a todos. Chao. Chao, chao. Chao. Chao a todos. Chao.